Es la mañana del 16 de noviembre de 1957. El pequeño pueblo de Plainfield, Wisconsin, tiene una población de poco más de 680 personas. Sería exagerado llamar al lugar siquiera un pueblo. El paisaje alrededor de Plainfield es plano y ligeramente boscoso, interrumpido solo por granjas que están situadas kilómetros aparte. Más adentrado en Plainfield se encuentran las estructuras más impresionantes de la comunidad agrícola. Un puñado de edificios de ladrillo de 3 pisos construidos a finales del siglo XIX, a los que se agregaron un par más en la década de 1920. La calle principal del pueblo está compuesta por tiendas que atienden a las necesidades básicas de la comunidad agrícola circundante, diversos puestos de comestibles que venden productos frescos y enlatados, un stand de dulces, una ferretería, una barbería y una oficina de correos. Artículos más inusuales como ropa a medida, muebles de lujo o electrónicos modernos deben ser pedidos por catálogo y enviados. En última instancia, el pueblo está aislado y no tiene nada de notable. De hecho, así habría seguido si no fuera por los terribles eventos que nos conciernen hoy. Y es que un ambiente de melancolía otoñal descendió sobre Plainfield. 3 pulgadas de nieve cubrían el suelo y el cielo era gris, brumoso y deprimente. Había una ligera niebla y llovizna en el aire, amenazando vagamente con una tormenta. Plainfield se encuentra casi desierto. La mayoría de los hombres se han ido. Hoy es el primer día de la temporada de caza de ciervos, un tiempo del año ordenado por el gobierno en el que se reduce la población de ciervos mediante la caza por parte de miles de cazadores en todo el estado, con total libertad para acechar, matar y despedazar la mayor cantidad de criaturas que puedan llevar. Como puedes imaginar, los hombres marchan ansiosos hacia el bosque. En total, en el año 1957, se matarían más de 40,000 ciervos. A las 8 de la mañana del 16 de noviembre, Ed Gein terminó de desayunar en la repugnante y maloliente pocilga de una granja. Era ajeno al olor abrumador que habría hecho que una persona normal se ahogara y luchara por respirar. A pesar del mal tiempo, se puso una chaqueta de verano y se colocó una gorra de caza de ciervos sobre su cabeza pelona. Gein medía 1,70 metros de altura, con un cuerpo delgado de no más de 63 kilogramos. Su prominente frente bulbosa, pómulos prominentes y mandíbula cuadrada, parecida al alféizar de una ventana, mostraban su ascendencia de los colonos alemanes que poblaron la región en masa un siglo antes. Ed tenía orejas ligeramente prominentes y con aspecto tonto, cuyas puntas se doblaban hacia afuera. Su rostro tenía un poco de barba de varios días, pero por lo demás estaba afeitado. Gein tenía una expresión vaga y distante de ensoñación que solía mostrar en su semblante, lo que llevaba a la mayoría de las personas que lo conocían a pensar que era un poco lento mentalmente. Su reputación en Plainfield era la de un hombre extraño y tímido que hacía trabajos extraños para sus vecinos e incluso cuidaba niños. Pensaban que era bastante confiable y, en última instancia, inofensivo, que no lastimaría a una mosca. Dejando atrás los cadáveres y la suciedad infestada de gusanos de su casa, Gein se subió a su sedán Ford color granate del año 1949 y condujo hacia Plainfield. Hizo una parada en una estación de servicio y llenó el recipiente con querosene. Luego, condujo hasta el extremo este de Plainfield y estacionó a una distancia considerable de la ferretería Warden. Agarró una jarra de vidrio y entró. Detrás del mostrador estaba Bernice Warden, una mujer de 58 años, con una actitud firme, que sabía cómo hacer negocios y amaba la pesca. Por lo general, su hijo Frank la ayudaba en la tienda y también actuaba como el alguacil local, pero ese día estaba cazando con el resto de los hombres. Ed Gein ya lo sabía, porque le había preguntado a Frank si planeaba ir de caza cuando lo vio merodeando por la ferretería de Warden el día anterior. Bernice levantó la vista y vio entrar a Gein a su tienda, de modo que suspiró de molestia internamente. A Bernice no le gustaba ni un pelo Gein. Se conocían desde hacía 40 años, pero Bernice pensaba que era raro, un poco espeluznante y algo idiota. Solo unas semanas antes, Gein le había preguntado de manera extraña a Bernice si le gustaría, y cito, probar la pista de patinaje del nuevo centro de patinaje que habían abierto en Plainfield. Gein alegó que lo había preguntado como una broma, pero no era la primera vez que lo hacía. Gein también le había preguntado si quería ir a bailar y al cine. Aquel día, se acercó lentamente al mostrador y pidió comprar anticongelante, que Bernice vertió diligentemente de un barril de acero a su jarra de vidrio.
Le entregó la jarra y le hizo un recibo. Gain le agradeció y se fue. Momentos después, volvió a entrar a la tienda y le pidió a Bernice que le mostrara uno de los rifles Marlin calibre 22 en el estante de armas que recorría la pared. Gain tomó suavemente el rifle de Bernice y lo examinó. Bernice se apartó de Gain para mirar por la ventana. Vio una nueva camioneta roja Chevrolet que pertenecía al esposo de su hija y comentó con altivez que no aprobaba los vehículos Chevrolet. Gain retiró sigilosamente una bala calibre 22 de su bolsillo de la chaqueta, la colocó en el rifle y disparó a Bernice Worden en la cabeza. Ella cayó y se ocultó de la vista de Gain detrás del mostrador. Él se asomó y vio a Bernice tendida allí muerta. Cerró con llave la puerta principal de la ferretería para retrasar que la gente notara la desaparición de Bernice. De hecho, la mayoría de las personas ese día asumirían que Bernice había salido de casa. Gain también retiró la caja registradora para hacer que la gente pensara que fue un robo que salió mal. Después de eso, Gain agarró el cuerpo, lo arrastró hacia la parte trasera de la tienda y dejó un rastro de sangre hasta el camión de entrega de la ferretería Worden. Cargó el cuerpo a bordo y se marchó. 40 minutos después, de regreso en su granja, colgó el cuerpo de Bernice Worden de un gancho para carne en su establo. Después de deshacerse del camión de entrega, Gain recuperó su sedán Ford de Plainfield y lo condujo de regreso a casa. A las 3 de la tarde, más tarde ese día, Elmo Weck fue a visitar a Gain en su granja. Elmo encontró a Gain cambiando extrañamente sus neumáticos de invierno por los normales de verano enfrente de la casa. Aunque encontró esto extraño, Elmo se disculpó con Ed por dispararle a un ciervo en su propiedad ese día. Gain no aprobaba la caza en sus tierras, pero esta vez parecía no importarle, y le dijo a Elmo que lo olvidara. Elmo intentó entablar una conversación informal con Gain, pero como de costumbre con ese hombre extraño y tímido, no llegaron a ninguna parte. Después de un rato, Elmo se fue aburrido. Seguramente después, Gain entró en su granero y decapitó el cadáver de Bernice Worden. Luego, procedió a abrir el cuerpo desde la parte superior hasta el esternón cerca de la clavícula, justo hasta el monte de Venus, una carne suave justo encima del hueso púbico. Usando incisiones circulares, Gain retiró los genitales y el recto del cuerpo, que luego transportó junto con la cabeza a su casa. Gain drenó la sangre restante del torso y limpió el interior con agua. Luego, devolvió el cuerpo al gancho de carne. A las 5 de la tarde, Frank Worden regresó a Plainfield después de un día de caza. Cuando el dueño de la gasolinera local le informó que la ferretería Worden había estado cerrada todo el día, con la puerta cerrada con llave, se extrañó de que las luces estuvieran encendidas y que no hubiera señales de su madre Bernice. Frank se dirigió allí para ver qué estaba pasando. Efectivamente, la puerta estaba cerrada con llave. Rápidamente regresó a casa para buscar la llave de repuesto. Luego volvió a la ferretería y entró. Lo que lo recibió fue sangre, mucha sangre. Un rastro de ella conducía hacia la puerta trasera. Frank Worden llamó a sus compañeros alguaciles que estaban en Wautoma, a 24 kilómetros de distancia, y les contó lo sucedido. Cuando llegaron, Frank Worden dijo, «Él le hizo algo». Cuando los alguaciles preguntaron a qué se refería, el hombre gruñó, «Eddie Gain». Luego Frank mostró el recibo de venta que Bernice había escrito por anticongelante esa mañana. El nombre Francis era el de Ed Gain. Mientras tanto, el adolescente Bob Hill y su hermana Darlene caminaron por el camino hacia la granja de Ed Gain. Ed salió de su casa con las manos cubiertas de sangre y los encontró afuera. Bob explicó que su auto se había averiado en su entrada y le pidió a Ed que los llevara a Plainfield para que pudiera comprar una nueva batería para el auto. Ed dijo que sí y les dijo a Bob y Darlene que esperaran mientras él se lavaba la sangre de las manos. Gain explicó que había estado despedazando un ciervo, lo cual no era inusual dado que era el primer día de la temporada de caza de ciervos. Lo que Bob Hill no sabía es que Ed Gain era conocido por algunos hombres mayores de la comunidad por nunca cazar ciervos. Ed condujo a los hermanos Hill a Plainfield, donde recogieron la batería. Después de eso, Gain ayudó a Bob a instalarla y poner el auto en marcha en la casa de los Hill, que estaba al lado de su tienda de comestibles familiar. Como ya era tarde, la madre de Bob, Irene, invitó a Gain a quedarse a cenar. Gain aceptó y disfrutó alegremente una comida de chuletas de cerdo, papas, macarrones con queso y pepinillos, con café y galletas de postre. A las 7 de la tarde, Jim Vroman, yerno de Irene Hill,
irrumpió por la puerta y dijo que Bernice Worden había desaparecido y que había sangre por toda la ferretería. El único comentario de Ed Gein fue: debe haber sido alguien muy despiadado. Bob Hill, ansioso por ir a Plainfield, se unió a la fila de curiosos y le preguntó a Gein si lo llevaría. Gein, asumiendo que no era sospechoso, aceptó hacerlo. Mientras Gein se despedía, Irene se dirigió a la tienda de comestibles familiar cercana para relevar a su esposo y enviarlo a casa a cenar, mientras ella cuidaba de la tienda. Momentos después, fue confrontada por 2 policías estatales. Dijeron que estaban buscando a Ed Gein. Irene respondió que probablemente estaba a punto de salir de su camino de entrada, a menos que ya se hubiera ido. Los 2 hombres rodearon la casa y encontraron a Ed Gein y Bob Hill todavía en el camino de la entrada, calentando el motor antes de partir. Los oficiales golpearon la ventana de Ed Gein y le pidieron que los acompañara en su patrulla para hacerle 1 o 2 preguntas. Sentado en el auto con Gein en el asiento trasero, el oficial le preguntó sobre sus movimientos ese día. Cuando el oficial señaló algunas contradicciones en su historia, Gein exclamó: «Alguien me está incriminando». «¿Te están incriminando por qué?», preguntó el oficial. «La señora Worden, ella está muerta, ¿verdad?», respondió Gein. «¿Cómo sabes que está muerta?», replicó el oficial. «He oído decir algo», respondió vagamente Gein. En ese momento, nadie en el público sabía que Bernice Worden estaba muerta, y la policía no podía estar segura de ello, aunque se encontró mucha sangre en la escena. Ed Gein fue arrestado de inmediato por el robo de la ferretería y bajo sospecha de secuestro o asesinato de Bernice Worden. A las 8 de la noche, el alguacil le pregunta a Arthur Schley y al capitán Lloyd Showhorster si se presentarán en la granja de Ed Gein. Al llegar a la granja de Ed Gein en busca de Bernice Worden, la casa de campo y su granero conectado estaban envueltos en total oscuridad. Armados con linternas, los hombres intentaron abrir todas las puertas, que estaban cerradas con llave, excepto la puerta del granero. Mientras se adentraban en el interior, los hombres tanteaban en la oscuridad para encontrar una fuente de luz hasta llegar a la casa. Fue allí, en la oscuridad, donde Arthur Schley chocó con el cadáver decapitado, eviscerado, desangrado y mutilado de Bernice Worden. Al principio, Schley no podía creer lo que veían sus ojos, pensando que estaba mirando el cadáver de algún tipo de animal. Luego, completamente en shock, salió corriendo del granero, se arrodilló en la nieve y vomitó violentamente. Pronto se le unió el capitán Showhorster, quien comenzó a vomitar junto a él. Augusta Wilhelmine Lerche, nacida el 21 de julio de 1878. Sus padres eran inmigrantes alemanes que se habían establecido en La Crosse, Wisconsin, en 1870. Augusta creció en un hogar luterano devoto con reglas que eran aplicadas estrictamente a través de castigos corporales frecuentes y dolorosos, administrados por su padre, Friedrich. Lejos de alejar a Augusta de sus padres, la crianza opresiva y abusiva la moldeó a imagen y semejanza de su padre. Era tan dominante, inflexible, sin humor, austera y fanáticamente religiosa como su padre. Augusta personificaba la noción de la ética protestante del trabajo. La vida debía ser un trabajo duro, lleno de autonegación, hostilidad hacia todo lo sexual y una adhesión rígida a los valores del mundo antiguo. Augusta parecía tener poca duda sobre sus propias creencias y no mostraba miedo ni humildad al tratar con las personas que despreciaba. Y por Dios, había muchas de ellas. A medida que Estados Unidos se industrializaba rápidamente a fines del siglo XIX, esta comunidad agraria que antes era tranquila, vio un aumento de viajeros, comerciantes, nuevos productos y tecnologías y la llegada de nuevas ideas. Augusta odiaba la modernidad con pasión. Lo veía como la invasión de una decadencia inmoral y satánica, y como un alejamiento del camino cristiano y divino que había prevalecido desde tiempos inmemoriales. Augusta veía esta decadencia moral en prácticamente todas las personas que conocía. A los hombres, en su mayoría, los veía como débiles, autoindulgentes y fácilmente tentados por el pecado. Pero odiaba aún más a las mujeres. Augusta consideraba a las mujeres, con muy pocas excepciones, como tentadoras y sucias, similares a aquellas que llevaron a Adán a comer el fruto del árbol del conocimiento en el jardín del Edén, condenando a la humanidad a una vida de pecado y sufrimiento. Entonces Augusta practicaba una combinación tóxica de misoginia profunda y desprecio hacia las mujeres. Y si algo sobre ti no cumplía con una visión estrecha y doctrinaria de lo que se consideraba un comportamiento aceptable,
debía ser marginado y castigado como un monstruo y una lacra para la raza humana. A medida que Augusta maduraba en una mujer joven, no tuvo una abundancia de pretendientes. Sorprendentemente, a algunos hombres les resultaba desagradable su actitud seria y su lengua afilada e insultante. Los hombres tímidos se intimidaban rápidamente por su fuerza de carácter. Los hombres más animados y viriles podrían haber mostrado algo de atención a Augusta, pero ella los rechazaba rápidamente de la manera más viciosa posible, dada su propia aversión al sexo. En cuanto a su apariencia física, sí, sus ojos estaban demasiado separados y no era Afrodita hecha carne, pero tenía una figura sólida, curvilínea y generosa, cualidades perfectamente decentes para ser esposa en el siglo XIX. Pero lo que era extremadamente horrendo era la actitud perpetuamente negativa de Augusta y cómo trataba a las personas. Antes de que Augusta cumpliera los 16 años, ya había adquirido la reputación de ser una verdadera arpía y no cautivaba especialmente a ninguno de los jóvenes hombres del condado de La Crosse. La mayoría hacía lo posible por evitarla, ya que los ponía en riesgo de un sermón puritano y una desaprobación abrasadora. Pero en 1897, cuando Augusta tenía 19 años, conoció a su futuro esposo. George Gain tenía 24 años y acababa de llegar a La Crosse. Había pasado de un trabajo a otro, trabajando como vendedor de seguros, carpintero, curtidor, trabajador en una planta de energía y un simple peón en los ferrocarriles. Su incapacidad para encontrar estabilidad en su vida o un lugar de trabajo donde se apreciaran sus esfuerzos llevó a George a tener una autoestima muy baja. Él reparaba su espíritu roto en el bar con cantidades copiosas de whisky. Apenas pensarías que George Gain sería el tipo de hombre que atraería a Augusta Lerche, pero George se presentaba bien. A ella le gustaba que fuera fuerte, le gustaba que fuera tranquilo, le gustaba que hiciera lo que se le decía y, sobre todo, le gustaba que fuera luterano practicante. Mientras tanto, George había logrado ocultar su alcoholismo durante su noviazgo. Por su parte, a George le atraía la personalidad de Augusta, lo cual interpretó como que ella era una mujer fuerte e independiente en lugar de la entrometida, enojada, crítica y verbalmente abusiva Banshee que los jóvenes de La Crosse County consideraban. La fuerza de carácter de Augusta, su decisión, inteligencia práctica y una gran familia que abrazaba valores cristianos del viejo mundo también ofrecían a George la estabilidad que le faltaba en su vida. George y Augusta se casaron el 4 de diciembre de 1899 y luego ocurrió lo inesperado. Inmediatamente quedó claro que George Gain era un borracho y no podía mantener un trabajo. Augusta respondió a esto volviéndose tiránica y verbalmente abusiva. Tratando a su esposo peor que a la basura, George, a su vez, respondió sumergiéndose más profundamente en la botella. Ocasionalmente llegaba a casa borracho y golpeaba a Augusta cuando ella empezaba a fastidiarlo. Augusta comenzaba a gritar que deseaba que estuviera muerto. Tales deseos también animaban las oraciones nocturnas de Augusta, que recitaba en voz alta frente a su esposo. Cuando no estaban involucrados en un incidente doméstico a gran escala, un pesado silencio oprimía el hogar de los Gain, con los recién casados negándose a decirse una simple palabra entre ellos. Cuando se trataba del deber cristiano de procreación de Augusta, ella no se alejaba de ello a pesar de su odio ardiente por su esposo. Pero a Augusta le repugnaba el sexo y encontraba el acto repugnante. Lo hacía puramente para concebir un hijo. Para ella, cualquier idea de tener sexo por placer era el lenguaje de maldición y evidentemente no se le ocurría con frecuencia que el sexo también podría ser una expresión de amor, aunque ella no amaba a su esposo de todos modos. Después de 3 años de matrimonio y encuentros bastante infrecuentes de sexo sin emoción, Henry Gain, el hermano mayor de Ed, fue arrastrado a patadas y gritos al mundo. 4 años después, el 27 de agosto de 1906, Ed Gain mismo nació. Después, Augusta había esperado y rezaba para que su segundo hijo fuera una niña, y se sintió amargada de haber dado a luz a otro hijo. Ahora estaba condenada a vivir en un hogar lleno de hombres torpes, groseros y carnalmente bárbaros. Se le había privado de la oportunidad de tener una hija y moldearla a su imagen, en abierta oposición a las amas de casa bobas, promiscuas e hipócritas que veía en La Crosse. No hace falta decir que después del nacimiento de Ed Gain, cualquier interacción física entre Augusta y George cesó de inmediato. En 1909, George Gain se estableció con una pequeña tienda de comestibles. Ser independiente al menos tenía un beneficio: no tenía un jefe que pudiera despedirlo por estar borracho.
Sin embargo, Augusta rápidamente estableció su dominio sobre el negocio. Para 1911, Augusta figuraba como la propietaria de la tienda en el registro del pueblo, con George apenas figurando como dependiente. Mientras tanto, con el padre siendo una causa perdida, Augusta estableció una tiranía doméstica sobre sus hijos. Sus atenciones en particular se centraron en el joven Ed, para quien su madre cultivó un sistema de abuso particularmente matizado. Augusta se esforzaba por hacer que Ed se sintiera completamente inútil, pero al mismo tiempo no lo rechazaba por completo, lo que hacía que Ed dependiera aún más de ella. Por ejemplo, cuando Ed tenía 7 años, Augusta lo envió a la panadería con dinero para comprar una barra de pan. El joven de alguna manera perdió las monedas durante su camino a la panadería y rompió a llorar, aterrado de lo que su madre podría decir cuando llegara a casa. Al contarle a Augusta lo que sucedió, ella no gritó insultos como podría haberlo hecho con su esposo. En cambio, lo miró con desprecio y disgusto y le dijo en voz baja: «Eres un niño horrible, solo una madre podría amarte». Este tratamiento horrible era mucho menos flagrante que el abuso maternal violento de Andrei Chikatilo o Pedro López, por lo que crió una especie diferente de monstruo. Ed no odiaba a su madre, la adoraba. A los ojos de Ed, ella era la cúspide de la virtud, una hembra alfa, una mujer jefa que no tomaba tonterías, que no tenía tiempo para pensamientos de sexo o sentimentalismo. Trabajaba incansablemente, decía lo que pensaba, actuaba como árbitro moral para toda la humanidad y protegía a Ed de los males e ideales corruptores del mundo. Para 1913, Augusta decidió que estaba harta del pueblo de La Crosse y todas sus manifestaciones pecaminosas de corrupción. Ella deseaba una vida más aislada en el campo. Mudó a la familia Gain primero a la comunidad agrícola de Camp Douglas y luego, en 1914, a la granja de 555 acres cerca de Plainfield, donde el cuerpo de Bernice Worden fue encontrado colgando 43 años después. Siguiendo el patrón que evolucionó durante su matrimonio, la transferencia de la tierra y la granja se hizo a nombre de Augusta. La casa en sí, Augusta la mantenía impecablemente limpia. La limpieza estaba al lado de la santidad, después de todo. Augusta también se aseguraba de que estuviera bien amueblada. Para decorarla, se organizaba como un museo con adornos, alfombras y muebles. El esposo y los 2 hijos de Augusta tenían que caminar de puntillas alrededor de la casa y dudaban enormemente en sentarse en los muebles, no fuera a hacer que Augusta los reprendiera por ensuciarlos. En este punto, el esposo de Augusta, George, tendía a pasar tanto tiempo como fuera posible fuera de la casa. Para ese momento, George había caído en un silencio perpetuamente áspero, ya no discutía cuando estaba sometido a uno de los frecuentes ataques verbales de Augusta. Su alcoholismo evolucionó de explosiones ruidosas y violentas de ira hacia su esposa a simplemente ser un asunto crónico de mantenerse cómodamente entumecido durante todo el día. George rara vez desahogaba sus frustraciones con sus hijos y no pasó mucho tiempo antes de que fueran lo suficientemente mayores como para defenderse. Quizás no sorprendentemente, Augusta despreciaba a la gente de Plainfield y ellos le devolvían el favor. Augusta pasaba la abrumadora mayoría de su tiempo en la granja, y la familia Gain rara vez recibía visitantes. También mantenía a sus 2 hijos tan aislados como fuera posible, firmemente bajo su ala. La única excepción era cuando tenían que asistir a la escuela. Henry parecía llevarse mejor en la escuela que Ed, haciendo gradualmente amigos y contactos en Plainfield que mantenía en secreto de su madre. Ed, por otro lado, era un chico tímido, torpe y maltratado, y no hacía amigos fácilmente. Ocasionalmente era víctima de intimidación, pero nada extremo. Cuando hacía un nuevo amigo, regresaba emocionado a casa para contárselo a su madre, y ella inmediatamente lanzaba una diatriba sobre cómo la familia del amigo eran unos reprobados antes de prohibirle a Ed asociarse con el niño. Como resultado, Ed evitaba deliberadamente cualquier asociación con sus compañeros de clase y se sumergía en el mundo de los libros. En la escuela, lo notaban por ser un ávido lector, aunque esto no significaba que fuera altamente inteligente. Cuando más tarde le hicieron una prueba de coeficiente intelectual en un manicomio, sus puntajes fueron promedio. Aún así, los libros eran preferibles a la forma de evasión de su padre, es decir, cantidades paralizantes de alcohol. Cuando Ed Gain terminó su educación en 1922 a la edad de 16 años, comenzó de inmediato a trabajar a tiempo completo en la granja de la familia Gain. Su vida se volvió aún más aislada, su única conexión humana fuerte siendo su madre espantosa y dominante. Pero puedes entender que esto no era exactamente ideal para su salud mental.
La locura estaba brotando en la granja familiar. A medida que Ed y Henry alcanzaban la madurez sexual, Augusta comenzó a hablar sobre el tema de la inmoralidad de las mujeres. Francamente, Augusta no pensaba que una sola mujer en Plainfield fuera lo suficientemente pura o recta como para relacionarse con sus hijos, y pensaba que sería mejor que tanto Henry como Ed permanecieran célibes. Henry tenía algunas relaciones con mujeres locales en secreto, y Ed se mantuvo virgen. Pero la idea de que alguno de los hijos formara una relación profunda, significativa y duradera con otra mujer estaba fuera de discusión. Ambos permanecieron solteros. Debo decir que es bastante sorprendente cómo Henry terminó siendo relativamente normal y capaz de hacer amigos y tener novias, considerando lo intensamente perturbada que fue su crianza. Es como un ejemplo realmente bueno, un ejemplo que no está bien utilizar, es un ejemplo esclarecedor de cómo la naturaleza y la crianza, ya sabes, influyen, como en el caso de Ed Gein. La eliminación por parte de Augusta de cualquier esperanza en Ed, de cualquier perspectiva de contacto íntimo o sexual, el suave y reconfortante toque de una mujer, junto con su dura desaprobación de cualquier cosa tan inocente como la masturbación, dañaron profundamente a Ed sexual y psicológicamente. Pasaba sus días recibiendo órdenes de su madre de mal carácter y emocionalmente abusiva. No se le permitía relacionarse con ninguna mujer ni masturbarse. Intenta hacer eso con cualquier chico de 16 años y mira cómo resulta. Naturalmente Ed retuvo su sexualidad, fantaseaba y se masturbaba, pero lo hacía de forma extremadamente furtiva y con una gran dosis de autodesprecio. Ed se veía a sí mismo como un hombre bestial, incapaz de controlar sus impulsos básicos. Parecía haber asimilado los sermones de su madre, de que la mayoría de las mujeres eran figuras impuras, malvadas y repugnantes. No para ser frívolo, pero según Ed, las vaginas de las mujeres bien podrían haber tenido colmillos afilados. Como resultado, la atracción de Ed parecía crecer hacia su propia madre y hacia mujeres que se le parecían, cosas típicas del complejo de Edipo. Y dado que mujeres como Augusta escaseaban, no hay duda hacia dónde se dirigían los deseos de Ed. Algunos han especulado que Ed y Augusta incluso desarrollaron una relación incestuosa, pero dada la actitud de Augusta hacia el sexo, esto parece poco probable. Lo que estaba claro era que Ed no solo quería tener relaciones sexuales con su madre, sino que la admiraba tanto y se despreciaba a sí mismo y a su masculinidad de tal manera que quería ser ella. Pasaron décadas sin que mucho cambiara en la granja de la familia Gein. Incluso la Gran Depresión y los tumultuosos acontecimientos mundiales de los años 30 y 40 parecían tener poco impacto en su existencia. Ambos chicos evadieron el reclutamiento en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Olvídate de Hitler, los chicos Gein estaban esclavizados por otro tirano más local. En 1940, a los 66 años, George Gein murió borracho, enfermo, físicamente incapaz y espiritualmente destrozado, habiendo vivido una existencia miserable creada por él mismo, o al menos parcialmente a través de su alcoholismo y su elección de esposa. Henry Gein tenía 38 años y Ed tenía 34. La muerte de George fue un alivio para la familia. Era una carga muerta que no hacía nada para ayudar en la granja. Mientras tanto, Ed Gein comenzó a trabajar como un hombre de confianza en la comunidad para complementar los ingresos de la granja. Empezó a ganarse una reputación como una persona decente, aunque un poco callado y extraño, y era tolerado e incluso apreciado por sus vecinos, a diferencia de su madre con lengua ácida, que era universalmente odiada en Plainfield. Además de ser un hombre de confianza, también lo contrataban regularmente para cuidar niños. Resultó que Ed se llevaba bien con los niños porque se sentía cómodo con ellos. Eran inocentes, a diferencia de los adultos que su madre le enseñó a temer, y eran ingenuos y desprotegidos, al igual que él. La habilidad de Ed para tratar con los niños habría sido conmovedora y admirable si no fuera un síntoma del hecho de que, como hombre, su madre lo había dejado profunda e irrevocable roto. Henry Gein se resistió, mientras que Ed no lo hizo. En 1944, a los 42 años, Henry todavía estaba en la granja de la familia Gein. Era un trabajador duro, un hombre entre hombres, socializaba y tenía relaciones adultas saludables. Henry Gein también desarrolló un profundo y apasionado vínculo con una mujer divorciada en Plainfield, lo cual escandalizó a su madre, quien impidió que Henry la viera. Sin embargo, parecía probable que pronto Henry por fin abandonaría la granja y buscaría la felicidad en otro lugar. Mientras tanto, Henry criticaba profundamente la ropa de Ed y su relación aduladora con Augusta.
Le decía a su hermano que era inquietante, perversa y antinatural. Henry también se volvía cada vez más crítico con Augusta misma, a quien denunciaba como la abusadora, intolerante y fanática arpía que era en realidad. Estos insultos enfurecieron a Ed Gein, más allá de toda razón y comprensión humana. El 16 de mayo de 1944, Ed le sugirió a su hermano Henry que quemaran algo de pasto seco cerca de un pantano en la propiedad de los Gein para provocar el crecimiento de nueva vegetación. Un fuerte viento hizo que el plan de Ed se saliera de control y el fuego se propagó rápidamente y amenazó con consumir una gran parte de los campos e incluso dirigirse hacia la casa de los Gein. Y luego Henry pasó una cantidad considerable de tiempo luchando contra las llamas. Para cuando el fuego se calmó, Henry Gein ya no estaba allí. Ed Gein fue a Plainfield para reunir a un grupo de búsqueda. Encontraron a Henry Gein yaciendo en un parche de tierra quemada, muerto. El médico forense declaró más tarde que la causa de la muerte fue asfixia por el humo. Lo extraño del incidente era que Henry estaba tendido en un suelo quemado, pero no había evidencia de que el fuego hubiera dañado ni el cuerpo ni la ropa de Henry, ya que habían sido colocados allí después de su muerte. Además, Henry había sufrido un grave traumatismo contundente en la cabeza que el médico forense especuló, sin pruebas, que fue causado por una roca cuando Henry cayó al suelo. A pesar de las afirmaciones de Ed de que no podía encontrar a su hermano antes, cuando el grupo de búsqueda llegó, Ed condujo a la multitud directamente hacia donde yacía su hermano Henry. A pesar de todas estas circunstancias sospechosas, la policía de Plainfield, acostumbrada a repartir multas de estacionamiento y lidiar con los borrachos locales, consideró que era demasiado sensacional e impensable que el inofensivo Ed Gein hubiera asesinado a su hermano mucho más masculino. En retrospectiva, sin embargo, parece bastante claro que Ed Gein golpeó a su hermano en la cabeza, matándolo, y luego el fuego se inició deliberadamente como parte de un teatro para explicar la muerte de Henry. Muy pocos expertos están en desacuerdo con esa evaluación. Sin embargo, lo que sigue siendo un misterio es si Augusta Gein era consciente de las acciones de Ed Gein, si las aprobaba o si Augusta misma dio la orden. En los años posteriores, Ed Gein demostraría ser perfectamente capaz de cometer asesinatos por su propia voluntad. Por otro lado, la relación de Henry con su madre y su hermano se había vuelto cada vez más tensa en 1944, y parece muy claro que, si Augusta Gein le decía a su hijo Ed que hiciera algo, él lo haría. Por otro lado, ¿se atrevería Ed Gein a asesinar a su hermano si eso implicara el riesgo de molestar a su madre? No hay forma. En el verano de 1944, Augusta Gein comenzó de repente a quejarse de dolores de cabeza y a vomitar. Por primera vez en su vida, experimentó dificultad para hablar y afirmó que no podía sentir su brazo izquierdo ni su pierna izquierda. Su condición empeoró hasta el punto en que yacía en la cama sin poder moverse. Ed Gein la llevó al hospital, donde los médicos le dijeron que Augusta había sufrido un derrame cerebral. Acababa de cumplir 66 años. Ed estaba devastado por la noticia y rompió a llorar. Pasó todo su tiempo sentado junto a ella en el hospital mientras se recuperaba. Cuando la condición de Augusta fue lo suficientemente estable como para ser dada de alta, Ed la levantó tiernamente como si fuera un pajarito y la llevó a su camioneta. Luego la llevó de vuelta a la granja. Augusta todavía estaba débil y moverse era extremadamente difícil. Ed la llevó a su habitación y la acostó en la cama. Durante semanas, Ed cuidó de todas las necesidades de Augusta, apartándose de su lado solo cuando ella le indicaba qué tareas debían hacerse en la granja. Por las noches, le leía la Biblia. Pasó un año y por fin, en el verano de 1945, Augusta pudo volver a caminar. Cuando intentaba ayudarla, ella lo apartaba. En los meses siguientes, Augusta se recuperó y, aparte de una notable pérdida de peso, parecía volver a ser ella misma. Ed se sintió aliviado en gran medida. Sin exagerar, Augusta era el centro de su universo. De hecho, parecía que Augusta estaba volviendo a sus viejas formas. En diciembre de 1945, Ed fue a la granja de ganado Smith cercana para comprar algo de paja para el alimento de invierno. Augusta decidió acompañarlo para supervisar la transacción, ya que pensaba que Ed generalmente era demasiado estúpido para manejarlo él mismo. Con cuidado, ayudó a Augusta a subir al asiento del pasajero de su camioneta y luego se marcharon. Cuando llegaron al camino de entrada, vieron al furioso señor Smith golpeando a un cachorro hasta matarlo con un palo. En el porche,
Vestida solo con su pijama, estaba la amante de Smith, una mujer que vivía con el ganadero, pero que no estaba casada con él. Cuando el cachorro murió, el señor Smith tiró el palo al suelo y su amante corrió hacia él, apartándolo de un empujón antes de arrodillarse sobre el cuerpo del cachorro a llorar ruidosamente en dolor. Luego, se giró y arremetió con una serie de insultos contra el señor Smith por ese acto brutal. Augusta quedó escandalizada por lo que presenció y más tarde le contó a su hijo lo mismo. La simple idea de que un hombre como el señor Smith permitiera que una mujer le hablara de esa manera era impensable. Él debe ser un hombre muy débil. De hecho, era un hombre débil, definitivamente un poco patético, pero no por la razón que Augusta pensaba. Augusta siempre lo pensó así. Y qué tonto y depravado vivir con una mujer en pecado, el pervertido asqueroso. En cuanto a la mujer a la que Augusta solo se refería como la ramera de Smith, ¿cómo se atreve a hacer semejante espectáculo público de sí misma? ¿No es suficiente que se haya deshonrado a sí misma como una maldita prostituta frente a toda la comunidad viviendo con Smith? Pero tenía que seguir gritando y despotricando en público, frente a testigos, llorando y gimiendo como una cabra loca mientras estaba semidesnuda. ¿De qué cloaca la sacó Smith? En cuanto al cachorro, a Augusta no le importaba un bledo. Una semana después, Augusta sufrió otro derrame cerebral. Ed corrió al hospital donde ella murió a los 67 años, el 29 de diciembre de 1945. Varios hermanos y hermanas de Augusta viajaron desde La Crosse para el funeral. Ed estuvo allí, apenas capaz de mantenerse en pie, y según un miembro de la familia Lerke, lloró continuamente durante todo el tiempo con lágrimas y mocos corriendo libremente por su rostro. A veces tenía problemas para mantenerse en pie. Nadie, y quiero decir literalmente nadie de Plainfield, asistió al funeral de Augusta. Después de la muerte de su madre, Ed Gein dejó de afeitarse regularmente y de bañarse. Alrededor de Plainfield, se volvió reconocible por su barba siempre presente, no tan de moda como lo es hoy en día, y por el abrumador mal olor corporal. Ed vendió todo su ganado y dejó de cuidar los campos, que el bosque comenzó a reclamar. El patio delantero estaba cubierto de hierba mala y el equipo de la granja se dejó donde estaba, oxidándose durante años sin uso desde diciembre de 1945. Ed se mantuvo a sí mismo al alquilar algunas de sus tierras a granjas vecinas y trabajando como utility. Aparte de la comida y la compra de un coche nuevo, los gastos de Ed eran prácticamente inexistentes. En general, Gein tenía fama de ser un duro trabajador y completamente confiable. Fue reclutado para cuidar a los niños locales. Los hombres de Plainfield pensaban que Gein era un poco ridículo y tímido. Ocasionalmente lo sometían a bromas o lo hacían el blanco de un chiste, pero no eran terriblemente abusivos. En su mayoría, simplemente lo respetaban como un hombre que podía ser contratado para hacer un trabajo bien hecho. Las mujeres de Plainfield, en cambio, sentían lástima por él. En su mayoría era tranquilo, amable y excepcionalmente cortés con ellas, incluso más que sus propios hijos y esposos. Ed llevaba consigo una especie de soledad y tristeza que en otro contexto podría haberlo hecho atractivo. Sin embargo, esto no se tradujo en ningún interés romántico por parte de las mujeres, ya que era demasiado extraño y tímido para eso. Sin embargo, las mujeres de Plainfield a menudo le llevaban sus sobras de horneado fresco e invitaban a Ed a cenar. Durante la comida, él no se sentaría hasta que todos los demás estuvieran sentados. Escucharía atentamente mientras las mujeres hablaban y después de la cena ayudaría a las mujeres a lavar los platos, algo muy inusual para un hombre en Wisconsin en los años 40 y 50. Cuando no estaba trabajando en empleos o actuando como el pajarito herido para las mujeres locales, Ed pasaba su tiempo encerrado en su granja haciendo no sé qué, o comprando novelas de crimen, literatura histórica popular y otras revistas de aventuras. También asistía regularmente a un bar local, donde se tomaba una cerveza o dos, algo impensable durante la vida puritana de su madre. Sin embargo, Ed Gein extrañaba a su madre de una manera desgarradora. Sin ella, su vida carecía de rumbo, su mente y cuerpo se estaban deteriorando por la pérdida y haría cualquier cosa, para reemplazarla. Durante el transcurso de su lectura histórica, Gein se había enamorado recientemente de relatos sobre atrocidades de guerra nazis. En particular, estaba fascinado con dos figuras femeninas, Irma Grese, la hiena de Auschwitz, e Ilse Koch, la perra de Buchenwald. Ambas mujeres habían cometido actos de sadismo extremo contra miles de personas,
participando entusiastamente en el Holocausto. Entre las edades de 19 y 22, Irma Grese, supuestamente una belleza de rostro impasible, sirvió como carcelera en un campo de concentración y seleccionaba a mujeres y niños de las cámaras de gas. Fue ejecutada en diciembre de 1945. Ilse Koch era la esposa del comandante del campo de Buchenwald y cometió numerosos actos de tortura y asesinato, además de recolectar piel humana para hacer lámparas, muebles y encuadernaciones de libros. Se suicidó en prisión en 1967. ¿Por qué Ed leía tanto sobre estas mujeres y si sentía que tenían alguna similitud con su madre es motivo de especulación? El 1 de mayo de 1947, en Jefferson, Wisconsin, Georgia Weckler, de 8 años, desapareció después de ser dejada cerca de la granja familiar después de la escuela, a medio kilómetro de distancia. 2 semanas de búsqueda frenética, que involucraron a cientos de personas en la comunidad local, no dieron resultado. Durante la desaparición, se avistó un sedán Ford similar al modelo y marca que conducía Ed Gein, que se alejaba a toda velocidad de la escena. La tarde del 1 de noviembre de 1952, los cazadores de ciervos Victor Travis y Ray Burgess se detuvieron en Plainfield para beber en un bar local. Se embriagaron y se fueron a las 7 de la tarde. Ni Travis ni Burgess, ni el automóvil en el que salieron de Plainfield fueron encontrados. El mismo bar era frecuentado a veces por Ed Gein. El 24 de octubre de 1953, en La Crosse, Wisconsin, Evelyn Hartley, de 15 años, estaba cuidando al bebé de 20 meses Janice Rasmussen. Fue vista por última vez cuando partía de la casa de los Rasmussen a las 6:30 de la tarde. El padre de Evelyn se preocupó cuando ella no llamó para informar durante la noche. Fue a la casa de los Rasmussen y llamó a la puerta, pero nadie respondió. Mirando por la ventana, Hartley vio los anteojos de su hija y uno de sus zapatos en el medio de la sala de estar. También había signos de una lucha. Hartley vio una ventana abierta en el sótano con huellas de pies y sangre que salían de ella. Hartley encontró el segundo zapato de su hija en el apartamento. Los vecinos de al lado afirmaron haber oído el grito de las chicas alrededor de las 7:15 de la tarde. La policía determinó que justo en la carretera había sido metida a la fuerza en un automóvil, dejando ropa manchada de sangre, y se encontró un par de pantalones de hombre manchados de sangre más adelante en la carretera, arrojados desde la ventana de un vehículo que se dirigía hacia el este en dirección a Plainfield. En la tarde del 8 de diciembre de 1954, en un bar de Plainfield, un cliente habitual entró para buscar a la dueña, Mary Hogan, pero ella no estaba. El cliente se alarmó al ver un gran charco de sangre en el suelo. Hogan, una mujer de 90 kilogramos que hablaba con acento alemán, tenía 51 años, era divorciada 2 veces y supuestamente solía dirigir un burdel en Chicago. Ed Gein era visto a menudo en el bar de Hogan, mirando fijamente a las mujeres. Algunos residentes de Plainfield incluso bromeaban diciendo que Gein estaba enamorado de ella. Aunque eran diferentes en carácter, el parecido físico entre Mary Hogan y Augusta Gein era inconfundible. Los alguaciles locales encontraron un casquillo de bala junto al charco de sangre y notaron el rastro de sangre que conducía fuera del bar hasta el estacionamiento, donde la mujer fue cargada en un vehículo. Poco después de la desaparición de Mary Hogan, Elmo Wick bromeó con Ed Gein diciendo: si hubieras pasado más tiempo cortejando a Mary, ella estaría cocinando para ti en lugar de estar desaparecida. Gein respondió con una sonrisa desaliñada y juvenil: ella no está desaparecida, está en la casa ahora. Gein repetiría esta extraña broma varias veces cada vez que se mencionaba la desaparición de Mary Hogan. Entre los años 1947 y 1954, Gein fue al cementerio local al menos 40 veces y realizó al menos 9 profanaciones de entierros recientes, aunque probablemente hizo más. En una de estas noches, Ed Gein desenterró una tumba, abrió el ataúd y cosechó las partes del cuerpo que deseaba. Luego volvió a sellar la tapa, volvió a enterrar el ataúd, apisonó la tierra con una pala y dejó las tumbas exactamente como las encontró, o como Gein describiría más tarde, en perfecto orden. Después de 1954, los robos de tumbas cesaron durante los siguientes 3 años. Pero por las noches, si uno iba a la granja de Gein, a solo unos pocos kilómetros de Plainfield, se encontraría con una sorprendente visión: un hombre vestido con un traje hecho de partes de cuerpo humano bailando en el patio. El traje se asemejaba a una anciana con la piel bronceada y cosida, completa con senos y genitales femeninos.
La figura grotesca estaba desnuda, con una peluca de pelo gris largo, seco y enmarañado, aún unida a un cuero rizado y arrugado, que sobresalía de la parte superior de la cabeza de la figura y se asomaba por debajo de una máscara de piel arrancada del cráneo de un cadáver, donde estaban los ojos de un asesino trastornado. Regresamos a la noche del 16 de noviembre de 1957, una vez que el alguacil Arthur Schley y el capitán Lloyd Shophorster terminaron de vomitar fuera del granero de Gain. El capitán de policía se dirigió a su automóvil patrulla y radió a los otros oficiales que habían encontrado el cuerpo de Bernice Worden. Se sentaron en el capó del auto del capitán por un momento, reponiéndose. Ambos hombres encendieron cigarrillos y fumaron en silencio. Luego los dos hombres regresaron al granero. Lo que quedaba del cuerpo de Bernice Worden colgaba de los tobillos. Había sido despedazada como una presa salvaje y dejada en el frío del granero para conservarse como un trozo de carne en un congelador de tamaño industrial. Las cabezas y otras partes del cuerpo habían desaparecido y sus entrañas habían sido raspadas y lavadas. Al lado de la puerta de la cocina había una bata hecha de piel de caballo. El oficial Arnie Fritz le dio una patada y una mirada superficial y notó que estaba cubriendo una pequeña bolsa de papel. Apuntando su linterna dentro de la bolsa, vio un montón de cabello y piel disecada. Aturdido, Arnie Fritz metió la mano en la bolsa, sacó el objeto y lo sostuvo, y lo examinó a la luz de la linterna. «Por Dios», dijo uno de los oficiales, «es Mary Hogan». De hecho, era el rostro de la dueña del bar, una mujer valiente y de lengua afilada, que había desaparecido en 1954. Su rostro había sido preservado y transformado en una macabra máscara para que Ed Gain la usara. Entre las interminables pilas de basura de borracho en la cocina, la policía encontró una pantalla de lámpara hecha de piel humana, inspirada directamente en Ilsa Koch. La piel había sido curada y estirada usando alambre metálico delgado para darle forma cónica. Aún se podían distinguir los párpados cerrados, una nariz aplastada y labios sellados en su parte frontal. También entre el laberinto de cajas y tinas de metal, la policía descubrió que Gain había utilizado retazos de piel humana para hacer pulseras de cuero, un estuche para un gran cuchillo de caza, una papelera sostenida por alambre y un pequeño tambor hecho de piel estirada tan firmemente sobre una base de madera que hacía un ruido de golpeteo. Al entrar en la habitación de Ed Gain, uno se encontraba con un colchón desnudo, mohoso y manchado de amarillo, y un montón de sábanas raídas apiñadas en el extremo. Al lado del colchón había una estufa que Gain mantenía encendida y en la que preparaba varios bocadillos de medianoche. Los escombros en la escena indicaban que algunos de esos bocadillos estaban troceados. Sobre la cama de Gain había una cuerda de tender ropa, de la cual colgaban una serie de pañuelos sucios. Sobre una caja al lado de su cama había otro recipiente hecho de un cráneo que Ed Gain aparentemente utilizaba como orinal. Al lado de eso había una pila de varios libros. A través de la habitación se otra silla podrida, que puedes imaginar de qué está hecha. En el suelo se encontraban más latas de comida, cartones vacíos de jugo y leche, más trozos podridos de carne y más ratas. A medida que uno se movía por la habitación, inevitablemente se perturbaba la alfombra de suciedad, empujando una lámpara podrida con el pie o levantando una nube de moho verde. Ocasionalmente, un oficial se encontraba con una ráfaga de hedor que temporalmente aturdía a los hombres con su fuerza repugnante, mientras que otros tenían que salir rápidamente. A lo largo de la pared había un acordeón roto, un violín sin cuerdas, 2 rifles, una pistola calibre 22, un Mauser alemán y una escopeta. A diferencia del resto de las posesiones de Gain, las armas estaban limpias, engrasadas y bien cuidadas. Las columnas de la cama que flanqueaban el colchón de Ed Gain estaban decoradas con cráneos humanos completos fijados allí con un par de nudos de cuerda y un clavo martillado a través de la parte posterior de los cráneos, donde se encontraba el lóbulo occipital del cerebro. Además de un montón de ropa diaria sin lavar de Gain, la policía encontró varios otros efectos personales. Encontraron un cinturón con una hebilla de latón ornamentada, cuya correa estaba hecha de 15 pezones femeninos de cuero prensado, cosidos juntos por los bordes de sus areolas. Gain también había creado una pequeña asa que se usaría para bajar unas persianas que estaban decoradas con un par de labios humanos. Cerca de la medianoche, llegó un generador motorizado y la casa de Gain fue iluminada con reflectores para que los oficiales ya no tuvieran que caminar por la escena espeluznante solo con la luz de las linternas.
la cámara de horrores se iluminó como un árbol de Navidad, lo que permitió a los investigadores de la escena del crimen realizar una excavación más exhaustiva y metódica de las dos habitaciones. La excavación de la casa de Gain duró hasta las 5 de la mañana del 17 de noviembre de 1957. Es por eso que algunas fuentes mencionan la fecha del asesinato de Bernice Worden y el arresto de Gain el 17 en lugar del 16, o insinúan que la policía esperó un día completo después de arrestar a Gain antes de registrar su casa. En realidad, todo este horroroso incidente se desarrolló en tan solo 21 horas. Gain afirmó haber cometido solo 9 profanaciones entre 1947 y 1954, y solo 2 asesinatos han sido definitivamente vinculados a él, Mary Hogan y Bernice Worden. Pero la cantidad de partes del cuerpo humano encontradas en la escena sugiere fuertemente que Gain cometió muchas más profanaciones de tumbas y o fue responsable de un gran número de asesinatos. Desafortunadamente, debido a la ética de la época, se tomaron fotografías de las pruebas macabras y luego se deshicieron rápidamente de ellas, evitando una mayor investigación forense en años posteriores. Sin embargo, parece claro que Gain podría haber asesinado de 6 a 8 víctimas, incluido el probable asesinato de su hermano Henry, y haber saqueado hasta 2 docenas de tumbas, mientras reporteros y curiosos se reunían frente a la casa de Gain en las primeras horas del 17. Se les informó solo que se había encontrado el cuerpo de Bernice Worden y nada más. Sin embargo, por la cantidad de hombres en la escena, las incansables horas que trabajaron y, de hecho, la cantidad de ellos que se enfermaron físicamente durante toda la noche, estaba claro para los reporteros y curiosos que algo más había ocurrido. En un momento de la noche, el alguacil claramente afectado, Arthur Schlick, simplemente les dijo a los reporteros: «Es demasiado horrible, horrible más allá de la creencia», y se negó a decir una palabra más. Durante la noche del 16 y 17, Ed Gain pasó su tiempo en una celda de la cárcel en el juzgado de Wautoma, sin haber confesado ninguno de sus crímenes. A las 2:30 de la madrugada, el alguacil Schlick irrumpió en su celda y arrojó a Gain contra la pared, estrellando su rostro contra los ladrillos, exigiendo saber qué había hecho el hombre. Tuvo que ser apartado de Gain con cierta dificultad por otros 3 hombres, pero Gain aún no confesaría nada. Al día siguiente, la policía interrogó formalmente a Gain durante 12 horas, y Gain no tuvo un abogado presente, ni se le informó que tenía derecho a uno. Sin embargo, Gain se negó a admitir cualquier acto indebido. Pasarían otras 24 horas antes de que Gain por fin admitiera el asesinato de Bernice Worden, alegando que no recordaba nada porque había perdido el conocimiento en el momento del asesinato. Gain negó haber asesinado a alguien más y afirmó que las otras partes del cuerpo femenino provenían únicamente de profanaciones de tumbas. Al menos en lo que respecta a Mary Hogan, ahora sabemos que eso era una mentira. Más tarde ese día, llevaron a Gain a su granja para que indicara dónde había desechado la sangre restante de Bernice Worden después de recolectarla con un cubo. Un grupo de periodistas siguió a Gain y tomaron algunas fotos, en una de las cuales, ahora famosa, su expresión habitual de ensueño fue reemplazada por una mirada siniestra y sonrisa macabra. 2 días después, Gain fue trasladado a Madison, Wisconsin, donde fue interrogado durante 9 horas. Durante esta investigación, Gain dio detalles sobre sus robos de tumbas, la confección de disfraces con restos humanos y aludió vagamente a vestirse como mujer. Sin embargo, fue mucho más cauteloso al admitir cualquier asesinato. Ya había admitido el asesinato de Bernice Worden en un estado de confusión y confrontado con la evidencia del rostro y cráneo de Mary Hogan, Gain admitió su asesinato también. Sin embargo, insistió en que no recordaba el asesinato de Mary Hogan y afirmó que estaba admitiendo el crimen porque eso es lo que los interrogadores querían que hiciera. La renuencia de Ed Gain a asumir plena responsabilidad por los asesinatos y centrarse en el robo de tumbas llevó a algunos policías a sospechar que Gain no estaba tan loco como parecía, es decir, tenía la capacidad mental de reconocer que el robo de tumbas y la profanación de múltiples cadáveres, aunque repugnantes, eran delitos menos graves que admitir asesinatos adicionales. El guardián del cementerio de Plainfield y un empleado de la funeraria local opinaron que era poco probable que Gain fuera un ladrón de tumbas.
el guardián del cementerio afirmó que vigilaba de cerca las tumbas durante el período en cuestión, debido a que unos vándalos habían causado grandes daños a las lápidas en 1947. Dijo que las tumbas no mostraban signos de perturbación entre 1947 y 1954. Un empleado de la funeraria local dijo que, si bien era posible que Gain hubiera forzado un ataúd, extraído restos humanos y luego reemplazado todo durante una noche, algunos de los momentos en los que Gain afirmó haber robado tumbas eran en pleno invierno y el suelo estaría demasiado congelado para llevar a cabo tal acción. Naturalmente, si Gain no hubiera recolectado partes del cuerpo de tumbas que se abrieron, plantea la pregunta de a quién más habría asesinado Gain durante ese periodo. Esa pregunta nunca se resolvió por completo. Mientras tanto, la policía exhumó numerosos ataúdes en el cementerio de Plainfield y descubrió que efectivamente al menos 2 tumbas habían sido perturbadas y los cuerpos mutilados. La policía se negó a desenterrar más para evitar causar dolor a las familias afectadas, porque según la policía, la evidencia de incluso un par de tumbas perturbadas era suficiente para verificar la historia de Gain. Hoy en día, la mayoría de las personas aceptan la historia del robo de tumbas, pero permiten la posibilidad de que Gain haya asesinado a más de 2 víctimas. El 21 de noviembre, Gain fue acusado por un solo cargo de asesinato, el de Bernice Worden, por el cual se declaró inocente por motivo de demencia. Un mes después de que los psicólogos le diagnosticaron esquizofrenia, se determinó que Gain no era lo suficientemente competente como para ser juzgado, y fue enviado al Hospital Estatal Central para Enfermos Mentales Criminales. Durante su examen psicológico, Gain culpó al incidente de 1945, cuando su madre presenció cómo Smith golpeaba hasta la muerte a un cachorro, lo que según Gain causó el segundo derrame cerebral de su madre que la mató. El periódico Madison Capital Times publicó un titular que decía: Gain diagnostica su propio caso, culpa al perro. Sin embargo, en un juicio sin jurado, el juez determinó que Gain no era culpable por motivo de demencia y recomendó que fuera recluido en el manicomio. Murió en un instituto de salud mental el 26 de julio de 1984, a los 77 años. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield junto a su padre, hermano y querida madre. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?